Bueno, ayer estuve en una convención de ventas en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, y pasaron muchas cosas muy positivas realmente para rescatar. Me siento realmente un privilegiado por participar en ese tipo de eventos. No es la primera vez y siempre que participo adquiero muchísimo conocimiento, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y ayer y anteayer tuvimos varios disertantes, entre ellos una campeona del mundo de básquetbol, una leyenda brasileña, eh, un CEO, director, emprendedor, hoy creo que ella trabaja de manera independiente, en fin, una persona que tuvo éxito en la vida y hoy se dedica a hacer charlas y cursos de ventas. Tuvimos también otro que habló sobre tecnología, sobre el futuro, otro sobre el futuro de la tecnología y tal, ¿verdad? Lo que nos espera. Un economista hablando sobre política, economía global, etcétera. Y prácticamente todos coincidieron en lo mismo, de que todo parte de nosotros, ¿verdad? Si queremos ser buenos profesionales tenemos que ser primeramente buenas personas, ¿verdad? Ya que ya no da para dividir. Me recuerdo en años anteriores y hasta inclusive hasta ahora escucho de que hay que separar lo profesional y lo personal, ¿verdad? Entonces yo hasta no hace mucho tiempo estaba con esa creencia, ¿verdad? Pero hoy me doy cuenta de que eso ya no funciona así, ¿verdad? Que lo personal y lo profesional, todo tiene que estar mezclado. ¿Por qué motivo? Porque es muy difícil ser un buen profesional siendo una mala persona, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque eh, yo ya hace un buen tiempo venía cambiando esa actitud que tenía anteriormente y hoy con la actitud que tengo de mezclar mi vida profesional y personal, y que estuve participando en un evento de alta categoría y que me digan eso, entonces realmente me puso muy contento, ¿verdad? Y otra cosa que quería también rescatar es que en el entretiempo, en el descanso y compañía, en realidad que teníamos poco tiempo porque cuando era descanso era almuerzo, era competencia de tiros de básquet, era ir al baño, o sea que teníamos poco tiempo y en ese poco tiempo casi no nos daba como para compartir con los demás compañeros. Pero eh, casualmente tuve la oportunidad de hablar con creo que fueron tres consultores que son de otras unidades y me pidieron consejo y tal de cómo podrían mejorar su facturación y todo eso, que estaba un poco difícil, que estaban empezando, porque coincidentemente los tres consultores que me consultaron, me preguntaron, son consultores que están empezando recién la carrera de... Acá ya se despertó mi señora, no le voy a filmar porque si no después se no. Son consultores que recién están empezando la carrera. Y me hizo recordar mucho mis inicios de vendedor. Yo empecé a trabajar en la parte de ventas de insumos en el año 2014. Yo terminé la facultad en el 2011 y en el 2014 aproximadamente empecé yo a trabajar en ventas de insumos agrícolas. Anterior a eso ya trabajaba en ventas, pero no era de insumos. ¿Y qué pasó? En esa época yo sufrí muchísimo porque recién estaba empezando, no entendía mucho del negocio, de todo el movimiento. Y aparte de eso, eh, aparte de no entender mucho, también tenía un problema dentro de mi mente, dentro de mi pensamiento, dentro de mi estructura mental. ¿Por qué motivo? Principalmente por dos factores, ¿verdad? Por una parte, yo salí de la facultad, o sea que los profesores, varios de los profesores decían que lo peor que había era ser vendedor, que la mayoría de los ingenieros agrónomos terminaban la facultad y se convertían en vendedor, en simples vendedores, decían. O sea que más o menos denigrando la profesión o como quieran llamarle, ¿verdad?
Entonces yo salí de la facultad pensando de que ser vendedor era lo más bajo, que era lo más incompetente más o menos, ¿verdad? Entonces por un lado tenía eso en mi cabeza y por otro lado tenía la cuestión técnica, ¿verdad? Yo no era un vendedor propiamente dicho, no tenía esas cualidades de vendedor, tenía ciertos rasgos, pero no tenía esa habilidad de ser un vendedor. Hoy por hoy sí, yo me considero un buen vendedor, un buen profesional, pero en la época no. ¿Y por qué les comento eso? Porque probablemente esos consultores que se acercaron a mí y me preguntaron están con el mismo dilema y por eso quiero dejarles este mensaje y aparte de dejarle a ellos, ellos van a saber cuando vean este video, van a saber que le estoy hablando a ellos, pero también quería aprovechar y que más consultores, más ingenieros agrónomos, más vendedores les sirva este video que estoy preparando. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Punto número uno, entender de que no hay ningún tipo de profesión que sea mejor o peor que el otro. Dentro de la agronomía hablando, ¿verdad? O sea que vos podés ser un ingeniero agrónomo, podés ser técnico, podés ser investigador, podés ser profesor, podés ser desarrollista, podés ser vendedor, podés ser gerente, podés ser cualquier tipo de cargo podés ocupar y ninguno de ellos son mejor o peor. Ese para empezar, ¿verdad? Eso es lo que yo me di cuenta en estos prácticamente 14 años de carrera que tengo en la agronomía, en el agronegocio. Eso para empezar. Y otro, yo me di cuenta que ser vendedor no es lo más denigrante, ni lo más bajo, ni lo más... Me di cuenta que realmente ser un buen vendedor requiere muchísimo sacrificio, ¿verdad? Porque te juega lo físico, lo espiritual, lo emocional, lo económico, lo social, todo te juega, todo te afecta siendo vendedor. Entonces yo me doy cuenta que para ser un buen vendedor, obviamente bueno, porque hay muchos vendedores que también no son buenos, tenés que tener una capacidad, una preparación y una habilidad totalmente fuera de lo normal, ¿verdad? Totalmente fuera de lo normal. Entonces yo le digo a esos consultores que ellos ya están en el camino, están en muy buena empresa, aprovechen la oportunidad, aprendan de los colegas y van a crecer pero de una manera totalmente acelerada, porque la mejor manera de crecer es estando con personas que ya llegaron donde uno quiere llegar. Yo, por ejemplo, en mi unidad tengo 3 consultores. Tengo uno que es el más antiguo, tengo el segundo que está prácticamente 2 años en la empresa, 2 años más o menos, y el otro que es nuevo. Entonces, imagínense esos 2 consultores más nuevos, la ventaja que tiene contra otros profesionales de otras empresas, teniendo a un gerente con conocimiento sobre venta, a un vendedor que está con muy buenos resultados, trabajando con ellos todos los días, día a día. Imagínense la ventaja que tienen. ¿Por qué? Porque ellos van a estar aprendiendo de primera mano todo lo que se necesita para ser un buen vendedor, un buen consultor en todo caso, como se le llama ahora más técnicamente o más, no sé cómo llamar a eso, pero en fin. Entonces aprovechen la oportunidad y sean curiosos, sean humildes. ¿Por qué? Porque la humildad no es pobreza, no tiene nada que ver con pobreza. La humildad es la capacidad de dejarse guiar. ¿Y qué es la capacidad de dejarse guiar? Entender de que otra persona te puede enseñar. Entonces hay muy pocas personas que tienen esa habilidad. Yo trabajé con cuántas personas trabajé y yo veía su potencial, yo veía su capacidad. Yo sabía que podía hacer llegar a mejores resultados. Pero ¿cuál era el condimento que le faltaba? La humildad. La gran mayoría de los profesionales no tienen humildad. Si tuvieran humildad, creceríamos muchísimo más rápido. Yo, por ejemplo, no crecí más rápido por falta de humildad. A mí me faltó humildad en el inicio de mi carrera. Hasta que un buen día me di cuenta que ese orgullo, ese ego que yo tenía no me iba a llevar a ninguna parte. Entonces tuve que empezar a bajar un poco esa cuestión de ego y compañía y entender de que yo tenía que aprender. Y fue ahí que yo empecé a escalar, fue ahí que yo empecé a aprender y fue ahí que yo empecé a crecer realmente, ¿verdad?
porque hasta ese momento eran altibajos impresionantes. Yo empecé a trabajar en una empresa que al final, yo trabajé 2 años en esa empresa como vendedor de insumos, al final quebró la empresa. Y esos fueron años durísimos para mí por el hecho de que yo no entendía nada, no tenía el conocimiento técnico, tenía el título, era ingeniero agrónomo y tal, ¿verdad? Pero no tenía esa habilidad como para tratar con las personas y, y, y hacer el trabajo de ventas, ¿verdad? Entonces, a todos esos colegas que hablaron conmigo y a todos esos colegas que no hablaron conmigo, pero de repente les sirve este video, metan dentro de su por así decir, atribuciones, la humildad, aprendan de los demás. Yo sé que la gran mayoría de los consultores que están empezando están rodeados de consultores ya más antiguos con resultados. Hablen con ellos, pregunten, vean lo que hacen, etcétera, y van a crecer muy, muy rápido. Entonces ese era el mensaje que les quería dejar. Así que eh, sería eso. No hay mucho secreto, mucha humildad, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina y los resultados van a venir.